En este video vamos a hablar sobre la educación espiritual. No importa de qué camino vengamos, una vez en el camino del espiritualismo, nos tenemos que espiritualizar. Muchos de nosotros celebramos en el pasado bodas en iglesias de piedra, o fuimos a encerrar nuestro culto a Dios en cuatro paredes en templos materiales, o realizamos bautismos a nuestros hijos en esos lugares, y fuimos pecadores, fuimos presos de la pasión, venimos de la ignorancia, del fanatismo, de la idolatría. Estábamos en las supersticiones, en los vicios y la mala ciencia. Y así nos recibe Dios. Y la idea es ya no hacerlo, y no fomentarlo, ya no acudiendo a estos servicios que ofrecen las religiones y el mundo. Nosotros sí estamos de acuerdo en que se le enseñan a los niños una ciencia benéfica para la humanidad, que no destruya y no contamine la naturaleza. Por eso en las escuelas, o donde se imparta la enseñanza, no debe de haber doctrinas de hombres, religiosas ni políticas, pues dicen que la educación viene desde casa. Pero ¿quién educó a los padres de familia y a los abuelos? ¿Acaso no fueron las religiones y los gobiernos de los hombres de la mano de sus amigos los empresarios y mercaderes de la ciencia? ¿Acaso no quisieron borrar el nombre de Cristo haciendo casi desaparecer su semilla, obligándonos desde pequeños a permanecer y a amar a una organización política o religiosa, bajo una bandera, o a una empresa bajo una marca, y a fanatizarnos religiosamente por una raza para dividirnos y controlarnos con cadenas invisibles, para estar en un cautiverio moderno? Además se nos presenta a Cristo más como una simple moral, y por todo esto estamos estancados moral y espiritualmente, pues no lo imitamos, ni cumplimos con la ley de Dios y sus máximas. Este mundo necesita una educación diferente. La educación que necesitamos viene del Espíritu, que nos llevará a hacer la reforma a nuestras costumbres y tradiciones inútiles para éste. Si ya no hay respeto entre semejantes y hermanos, ¿qué se puede esperar del amor al prójimo? Si amo a mi prójimo, no le voy a robar, no le voy a mentir, y le voy a entregar caridad, y además le voy a enseñar este camino o revelación llamada espiritualismo. Y hacer eso también es una caridad que podemos hacer si nos preparamos, si nos educamos, y educamos a nuestros hijos para que las generaciones futuras puedan convertirse en los discípulos del Espíritu de verdad, en un apóstol fuerte, y disfruten de los frutos dulces de la ciencia y obtengan la paz y la armonía con la naturaleza que nosotros por nuestra maldad y materialismo no podemos. No podremos librarnos ni salvarnos sin la ayuda de Dios. Será inútil buscar la paz por otro medio que no sea la espiritualidad. La conciencia, con la oración, son mejor en el silencio, pero no confundamos la voz de la conciencia, que es la voz de Dios, con esa otra voz engañosa e impostora que proviene de los sentidos de la carne o de las pasiones del corazón, la cual no siempre nos induce al buen sendero. De esta forma, podrás despertar y desarrollar tus dones, atributos, potencias y sentidos espirituales. Y si ya los has hecho, si ya estás despierto, te invitamos a no lucrar con ellos, ni vanagloriarte. Y continúa con este estudio, que te será de gran ayuda en tu camino de evolución y perfeccionamiento espiritual. La maldad proviene del hombre, y la solución también. El sufrimiento proviene de la desobediencia y falta de los hijos de Dios, o sea, nuestros espíritus. El dolor en nuestras vidas nosotros mismos lo hemos creado. Mas así como lo hemos creado, así debemos de encargarnos de destruirlo con educación espiritual. No olvidemos que nosotros no cobramos ni recibimos donativos porque cumplimos con la ley del trabajo. Sin embargo, escuchemos y tomemos lo que nos ofrezcan nuestros semejantes de los otros caminos, solamente lo altamente moral y espiritual que tengan. Dios, en su tercer y último testamento, nos dice lo siguiente sobre la educación espiritual. ¿Veis cuánta discordia entre hermanos? ¿Cuántas tragedias entre esposos? ¿Cuánta inmoralidad y vicios? ¿Cuántas guerras entre pueblos? Todo es a causa de vuestro abandono y alejamiento de las leyes divinas. La falta de educación espiritual
a la humanidad le falta el conocimiento de su evolución. El dolor intenso que se abate en múltiples formas sobre este mundo es el efecto de las faltas cometidas por los hombres. Mas ya no se dan cuenta de mi justicia, cegados unos por la ambición y otros por el odio. ¿Quién podrá abolir el mal entre los hombres? ¿Acaso un dolor sobrehumano o una prueba infinitamente dolorosa? No, pueblo. El dolor solo lo detendrá momentáneamente, pero ese instante le servirá para meditar, para despejarse y serenarse, y entonces sentirá la única fortaleza, la única luz que puede salvaros, que es mi ley. Oh pueblo, os dice vuestro maestro, velad por la inocencia de vuestros hijos, orad por los niños. No quiero que esas generaciones vayan a heredar restos de vuestro pasado fanatismo. Sed sus maestros. Mirad que todavía el espíritu no ha revelado a la materia su misión, porque espera que primero lo encaucéis por el camino de la luz. ¿Qué quiere decir con esto el maestro? Que vosotros, padres de familia, tenéis el deber de formar el corazón de vuestros hijos para que sirva de cimiento a las obras del espíritu. Vuestra ternura y vuestra inteligencia para conduciros, vuestra sabiduría para guiarlos y corregirlos, vuestro amor para dulcificar sus pasiones, serán el cincel que pulimente y dé forma a la parte moral e intelectual de esas generaciones. Vuestra mejor y más rica herencia para vuestros hijos será aquella que les permita formar un pueblo fuerte, una familia unida, saludable, fraternal y útil a todos. Mas para que eso sea, esforzaos en dejarles un bello ejemplo, amándoos los unos a los otros. ¿No quisieras ser del número de ellos? ¿No quisieras que vuestros hijos fuesen de aquellos hombres de elevado espíritu? Podréis colmar ese anhelo. En vosotros está preparar el camino de los que he confiado a vuestra educación y cuidados, para que cuando sea llegada la hora de iniciarse la lucha decisiva del espíritu contra el dominio de la materia, ellos, conscientes de su misión, fuertes en su fe, y llenos del conocimiento que da mi palabra, puedan unirse, formando un solo cuerpo, un solo pueblo, un solo espíritu, que a su paso vaya derribando murallas y salvando obstáculos, como Israel cuando buscaba la tierra prometida. Si no dejáis preparados debidamente a vuestros hijos, sé que vuestro espíritu desde el más allá llorará la suerte de los que dejaron abandonados en la tierra, porque los verán sucumbir sin saber defenderse ante la invasión de calamidades y de plagas que vendrá a azotar a los pueblos de la tierra. Imagináis la restitución y el dolor del espíritu que, en vez de recoger dulces frutos, a su llegada a la morada espiritual, solo zarzas y ortigas encuentre. Es lo que debéis evitar a tiempo, ahora que tenéis a raudales la luz de una enseñanza que os entrego para salvación de todos los hombres. Recordad cómo en muchas ocasiones os he hablado de la vida espiritual, desde antes de que el hombre existiese, de la aparición del hombre en la tierra, de mis primeros mandatos y mis primeras revelaciones. Recordad con cuánta frecuencia os hablo de la jornada de la humanidad a través de los tiempos, de sus aciertos y de sus errores, de su elevación y de su decadencia, de los iluminados cuyos nombres son guardados con respeto por los grandes y elevados ejemplos que os entregaron, así como los nombres de otros cuya perversidad escribió indeleblemente la historia de la humanidad, para que no los imitéis. Os he recordado los nombres de mis enviados, a través de los cuales recibisteis mensajes, mandatos, profecías y lecciones. Así, en una sola lección, he reunido el contenido de todas las lecciones pasadas. Vuestro corazón se ha ido tranquilizando y vuestro espíritu ha ido afirmando su fe, al contemplar las bases firmes en que se levanta esta doctrina, a la que he denominado con el nombre de espiritualismo, y que es la doctrina que os habla de las revelaciones eternas. El espiritualismo trinitario mariano es la herencia en la cual se unen los tres testamentos en un solo libro espiritual.
Tiempo propicio es este, en que la luz de mi palabra, la moral superior y la sabiduría de la espiritualidad vienen a desbordarse sobre los corazones como una lluvia fresca y benéfica, después de la larga sequía del desierto que habéis cruzado. Esta doctrina es perfecta, como perfecta fue mi palabra expresada en el segundo tiempo y como cada una de mis inspiraciones. La perfección no es posible que la haya en los entendimientos a través de los cuales broto. Ella procede del Espíritu Divino que la inspiró. Esta enseñanza es sencilla como todo lo puro, lo divino, y es por tanto fácil de comprenderse. Más que la pongáis en práctica a veces os parecerá difícil. Las labores del Espíritu requieren esfuerzo, renunciación o sacrificio por parte de vuestro cuerpo, y cuando carecéis de educación o de disciplina espiritual, tenéis que sufrir. ¿Qué de nuevo viene a enseñar el espiritualismo, si ya la doctrina de amor dada por Jesús en el segundo tiempo os mostró el camino a seguir? Ha venido a haceros entender aquella palabra y a explicarlas con mayor amplitud y enseñaros a practicarla espiritualmente. La doctrina de Jesús fue perfecta, ya que os fue revelada por el Verbo hecho hombre en el cual se ocultó Dios. Aquel Verbo que en Jesús habló al mundo es el mismo que os habla ahora en espíritu, y que ha venido a deciros que aquella enseñanza, aquellas obras y ejemplos que legué cuando habité entre vosotros, las sepáis aplicar a vuestra vida, que no porque os consideréis muy evolucionados y viviendo en una época muy distante de aquella, creáis que mi palabra está fuera de época. En el espiritualismo podréis hallar la forma de aplicar mi doctrina y mis ejemplos a la era que vivís y a la evolución que tenéis. La palabra de hoy difiere de la de Jesús en el segundo tiempo porque es dada a través de portavoces humanos, hasta 1950, y estos entendimientos son limitados en sus concepciones, pero la esencia de la palabra salida de sus labios es perfecta. Nadie quiera ver en las materias humanas de las cuales me sirvo hasta 1950 la presencia de lo divino, ni oír en su voz humana la voz de Dios. Dios no tiene forma ni tampoco expresión de voz humana como vosotros. Así, el que escucha mi palabra no va a encontrar a Dios en la expresión exterior de la palabra humana, sino en su esencia. Esto es lo que he venido manifestando en todos los recintos. Nuevamente el Maestro es con sus discípulos, para recordarles aquella divina enseñanza que, cual mensaje de amor y de paz, traje a la humanidad en el segundo tiempo. He vuelto, porque estas generaciones presentes no han tomado mi palabra como una norma y ley de su vida, y es necesario enseñarles el camino con nuevas lecciones que les aclaren lo que no habían comprendido.